gracias y también a todo el público que está presente en esta charla, que lo que queremos es más que todo que conozcan qué es el sueño, cuál es la función y tomar más en serio el rol que cumple en nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a tratar cómo combatir el insomnio. Para esto es bueno recordar que la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, desde el año 2008, ha creado un día, el Día Mundial del Sueño. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es enseñar a nuestra población, dedicarle nuestro tiempo a ellos para que conozcan cuán importante es el sueño en nuestras vidas. Se celebran los terceros viernes del mes de marzo y en esta ocasión ha sido realizado el 19 de marzo del presente año. Al margen de los objetivos, la Asociación Mundial de Medicina del Sueño también nos da un lema y el lema para este año ha sido sueño regular para un futuro saludable. Se dice que el 45% de la población a nivel mundial ha padecido de algún trastorno del sueño. Y el costo de un insomnio, que es el síntoma más frecuente, es muy alto. Antes de la pandemia, por ejemplo, se calcula en Estados Unidos un gasto de 400.000 millones al año. En Japón, 138.000 millones al año. En Alemania, 60.000 millones al año. ¿Y esto por qué? Porque está dado por el costo del tratamiento, pero también, y lo más importante, la afectación a nivel de la calidad de vida de nuestras pacientes, de nuestras personas que sufren de esta enfermedad. Para ello, vamos a recordar que todos los seres humanos tenemos tres estados: el estado de vigilia, el estado del sueño no REM, llamado así porque no tenemos movimientos oculares, y el otro es el sueño REM, llamado así porque sí se presentan los movimientos oculares rápidos. Todos estos estados están presentes en todos los seres humanos, pero también en los mamíferos. Aquí nosotros podemos ver, pues, que existen posiciones para dormir. Por ejemplo, el caballo tiene una posición, como ustedes lo pueden ver, recostado, ¿no es cierto? Pero también él puede dormir parado. El leopardo, por ejemplo, está sobre un tronco de un árbol. El canguro puede dormir parado. El mono, los simios, dicen que buscan muchas hojas y las forman como un colchoncito, ¿no? Entonces, esto es para ver todas las modalidades que pueden existir. Y quizás lo más interesante es ver el delfín. El delfín, por ejemplo, duerme con la mitad del cerebro y la otra mitad permanece despierto. ¿Para qué? Para poder mantener la respiración bajo el agua. Pero, ¿qué es el sueño? ¿Qué es la vigilia? Ambos son estados antagónicos que siempre van a luchar por dominar nuestra actividad cerebral. El sueño no es otra cosa que el acto de dormir durante el cual todas las personas permanecemos en un estado de no acción, que no están presentes nuestros sentidos, pero del cual es fácil despertar. Y este ciclo sueño-vigilia que tenemos nosotros, ¿por qué se da y cómo se da? Para ello es importante reconocer que tenemos dos influencias: la influencia homeostática y la influencia cronobiológica. ¿Qué cosa es la influencia homeostática? Es la necesidad de que todos tenemos de dormir. Y esto está regulado por el ciclo de la luz y la oscuridad. Y las influencias cronobiológicas es porque nosotros tenemos un reloj dentro de nuestro cerebro, un reloj biológico, que es el que nos ayuda a comandar este ciclo sueño-vigilia.
Esto es la arquitectura del sueño, que es lo que nos muestra, ¿no? Como unos edificios, de ahí su nombre, y lo que tratamos de enseñar qué es el sueño y cómo se da en todos nosotros. Por ejemplo, nosotros vamos a ver para el lado izquierdo mío, ¿no? Dice despierto, sueño REM, N1, N2 y N3. El N1, el N2 y el N3 viene a ser el sueño no REM. Abajo ustedes van a ver los números del 1 al 7 que vienen a ser las horas de sueño. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos vamos a la cama? Cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿no es cierto? Desde que nos echamos a la cama hasta que nos quedamos dormidos, a eso se llama latencia del sueño. Y se dice que debe ser 15 a 20 minutos. Luego nos quedamos dormidos, hacemos la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 del sueño no REM, salimos a un 2, a un 1, nuevamente profundizamos nuestro sueño y después vamos a hacer un sueño REM. Desde que nos hemos quedado dormidos hasta que aparece el primer REM de la noche, han transcurrido aproximadamente 90 minutos. Si nosotros vamos a ver que nuevamente nos quedamos dormidos etapa 1, etapa 2, etapa 3, salimos a 1, 2 y de ahí aparece nuestro segundo REM de la noche. Entonces este aproximadamente aparecerá al minuto 180 que nos hemos quedado dormidos. Nuevamente, puedo presentar un despertar como tampoco puedo hacerlo y sigo durmiendo, hago las etapas del sueño, REM y vuelvo a hacer un REM al minuto 270. ¿Qué significa esto? Que este ciclo de sueño, no REM, REM, se repiten cada 90 minutos, o sea, cada hora y media. Esa es la primera característica de nuestro sueño. Lo segundo es que si hacemos una línea imaginaria y esta es nuestra primera mitad y esta es la segunda mitad del sueño, vamos a ver que en la primera mitad el sueño REM es mucho menor, mientras que en la segunda mitad el sueño REM es de mayor cantidad. Algo debe de tener, algo debe de ocurrir para que sea esto diferente. Entonces, aquí lo que yo quiero que graben es que cuando uno se queda a dormir a la camita y nos quedamos dormidos, la latencia del sueño no debe ser más de 15 o 20 minutos. Punto número 1. Punto número 2, tenemos que repetir estas fases de sueño no REM cada 90 minutos. Lo tercero que quiero que recuerden es que mi primera mitad es a expensas de sueño profundo y la segunda mitad es a expensas del sueño REM. Y esto tiene un porqué que se los voy a decir cuando hagamos las funciones del sueño. Entonces, si nosotros dormimos un promedio de 7 horas o de 6 a 8 horas, estos ciclos de sueño no REM se van a repetir 4 veces por noche. Pero ¿qué es el sueño? El sueño es una función del cerebro que va a evolucionar a través de los años. No es lo mismo hablar del sueño de una persona de la tercera edad, de un adolescente o de un recién nacido. Entonces, en esta gráfica lo que quiero explicar es lo que ustedes ven del 2 al 14 son las horas de sueño y muy amarillo el sueño REM y un color verde olivo el sueño no REM. Abajo están los grupos etarios. Entonces, todos acá hemos visto a un recién nacido que prácticamente se pasa 15, 16 horas durmiendo. Y de ahí, conforme va creciendo, la cantidad de horas de sueño va a ir disminuyendo para que ustedes vean más o menos
cuando ya son adolescentes, ya comienzan a dormir entre 8 a 9, van a ir bajando 7 horas en promedio, que son nuestras personas de la tercera edad. Otra característica es que en los recién nacidos, el 50% corresponde al sueño REM y el otro 50% corresponde al sueño no REM. Entonces, conforme avanza la edad, vamos a ver que se va a experimentar cambios en la arquitectura. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede porque el sueño tiene funciones y una de las funciones que creo que todos lo hemos reconocido es la función restauradora. Cuando nos hemos ido a dormir y decimos, antes de acostarme, quiero aprenderme esta lección, quiero ver cómo se soluciona este problema, ¿no es cierto? La verdad es que lo leemos y no lo comprendemos o no lo entendemos. Descansamos, al día siguiente nos ponemos a leer y lo comprendemos perfectamente. Además que nos levantamos realmente con ganas de hacer las cosas, ¿no es cierto? Una función inmunológica. Es conocido que mientras nosotros dormimos, tenemos buenas defensas para evitar los resfriados, las infecciones o cualquier enfermedad. Entonces, el sistema inmunológico, el sistema de defensa, necesita que nosotros podamos dormir nuestras horas. Además que se produce una serie de sustancias, ¿no es cierto? Sustancias como hormonas, como neurotransmisores, y también este sueño REM es importante. ¿Por qué? Porque en los recién nacidos, hasta más o menos los 6 años, genera el desarrollo y el crecimiento y la maduración del sistema nervioso central. Es por ello que yo les decía, acuérdense, el recién nacido tiene 16 horas de sueño y la mitad del sueño REM, porque nace y gracias a este sueño REM sigue formándose, sigue creciendo nuestro sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa con los adolescentes, con las personas mayores, ¿no es cierto? Que ya han madurado ese sistema nervioso. Nos ayuda a consolidar la memoria. En el sueño REM, nuestro cerebro funciona como la computadora. Comienza a archivar todo lo que es importante para nosotros. ¿Y el sueño profundo, para qué servirá? Para todo lo que es la reposición de los tejidos. Por eso que yo les decía, oigan, miren, este sueño profundo en la primera mitad de la noche, ¿no es cierto? En la primera mitad de la noche era mucho mayor que en la segunda mitad de la noche que era predominio sueño REM. Es por ello que muchas personas dicen, oye, voy a dormir y ¿sabes qué? Me despierto a las 3, 4 de la mañana para estudiar, ¿no? Esa frase es conocida en los escolares o en los universitarios, ¿no? Es muy conocida, no, a las 2, 3 me levanto y yo voy a estudiar. Claro, han repuesto toda la parte de tejidos, excepto la parte del cerebro. Entonces, al día siguiente pueden dar examen y pueden sacar buena nota, porque el estrés también los ayuda a aprender. Pero, ¿qué pasa si a esa persona yo le tomo el examen, el mismo examen, dentro de una semana? No recuerdan nada. También qué sabio era escuchar a nuestras abuelitas decir, déjalo que duerme ese niño, porque cuando duerme, ¿no es cierto?, crece. Y tienen mucha razón, porque justamente cuando estamos en este sueño profundo, tenemos un incremento de la hormona de crecimiento. También este sueño profundo se ve incrementado cuando hacemos ejercicios físicos. Entonces, esta es una imagen para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, cuánta es la cantidad de horas que nosotros necesitamos para poder descansar de acuerdo a nuestra edad. Un recién nacido, hemos dicho, de 14 a 17 horas, un niño de 11 a 14 horas, en edad escolar ya de 9 a 11, en adolescente de 8 a 10,
el joven adulto de 7 a 9 y las personas de la tercera edad de 7 a 8 horas. Un sueño regular para un futuro saludable. Ese es el lema de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño. Hay que recordar. ¿Y qué alteraciones del sueño podemos encontrar? Las apneas del sueño. ¿Y qué son las apneas? ¿Cuántas veces hemos visto a un familiar o a veces viajado en el carro o cuando nos hemos ido de un viaje interprovincial y con tan mala suerte que la persona que está sentada a nuestro lado comienza a roncar, ¿no? Pero a veces mientras ronca, ustedes ya escuchan que ya no respira. Eso es una pausa respiratoria. Y eso es lo que nosotros conocemos como las apneas del sueño. ¿Y qué es lo que pasa? Esas apneas del sueño hacen de que nuestra oxigenación del cerebro no sea la adecuada y entonces manda a despertar y el paciente se despierta, hace sus micro despertares, pero después nuevamente vuelve a quedarse dormido y nuevamente vuelve a presentar las apneas. Movimientos periódicos de las extremidades, ¿qué es? Cuando nosotros tenemos la entrevista, ¿no?, con la pareja, nos dice, mire doctor, yo me he dado cuenta que mi esposo o mi esposa espera que yo me quede dormido para patearme. No es que esperes, sino que en ese momento, cuando está durmiendo, hay unos movimientos involuntarios que por lo general son de las piernas, pero puede presentarse en los... Y muchos de los motivos pueden ser a veces que el paciente tenga una baja hemoglobina o a veces la hemoglobina es normal, pero el fierro está disminuido. O lo vemos también en los pacientes con diabetes o los pacientes con problemas renales. Una higiene inadecuada del sueño. Aquí en nuestra charla hay muchas mamis, hay muchos papis, y creo que cuando uno tiene un niño que más o menos tiene 1 año, nosotros comenzamos a enseñar a comer. Le compramos a veces su silla, su mesita, su babero, su platito de colores con dibujitos, su cuchara, ¿no? Y todos los días, a las 12 del día, a las 12:30, ¿no? Tratamos de que sea una hora fija, le decimos, es tu papá, damos estos gestos, estos sonidos, emitimos, y el niñito de inmediato, ¿no es cierto?, ve a la mamá que le sirve, y como esto es continuo todos los días, ya asocia. Cuando mami ya saca ese platito, cuando ya lo sienta en su silla especial, entonces él se da cuenta de que le van a servir la comida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahí? Estamos enseñando ciertos elementos, que es el plato, que es la silla, que es la mesa, el gesto que hace la mamá, y le estamos enseñando que es hora de comer. Pero lamentablemente no enseñamos a nuestros hijos a dormir. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no es cierto?, el papá está disponible y duerme con el papá. Entonces el papá dice, vamos a ver la televisión, los dos, mi hijito bello, y los dos después se quedan dormidos. O a veces la mamá dice, a ver, hijito, te pongo tu pijama, esto, ya, a dormir, lo arrulla o le da la leche, ¿no es cierto? Otras veces no está ninguno de los dos y está la abuelita, el abuelito u otra persona que nos apoya. Entonces, el niño no tiene elementos de asociación. Y entonces ahí comenzamos a no formar, a no tener una adecuada formación, una adecuada higiene del sueño. Pero también existe la deuda del sueño, ¿no? Hay veces nos hemos quedado hasta tarde porque tenemos que presentar un trabajo o por algo, ¿no? Y nos dan las 2, 3 de la mañana, las 4, pero al día siguiente tengo que levantarme a las 6, he dormido 2 horas. Entonces, cuando yo normalmente duermo 7 horas, entonces me faltó 5. Pero al día siguiente yo quisiera reponerlo, pero no me va a cobrar a mí las 5 horas que yo debo, sino me cobra el doble, el triple. Es por eso que a veces, ¿no es cierto?, ponernos al día se demora una semana o 10 días, dependiendo de cuántas horas dejé de dormir. Entonces, como vamos a ver al final en la higiene del sueño, uno
dice, debemos de levantar y acostarnos siempre a la misma hora. Y no porque hoy día es feriado o porque es domingo, porque no trabajo, me voy a dormir hasta tarde, porque en la noche no voy a poder conciliar el sueño. Los trastornos de los turnos de trabajo, ¿no? Hoy vivimos épocas en las cuales hay muchas personas que tienen turnos rotativos o a veces solamente trabajan de noche. Y entonces eso hace que al día siguiente quieran ellos invertir o dormir, no pueden. ¿Por qué? Porque el mismo ambiente, la luz, el ruido de la casa, ¿no es cierto? Y uno de los síntomas más frecuentes, que es el insomnio, que es lo que vamos a tratar hoy día. Me gusta presentar esta imagen porque quiero con ello dar la importancia de lo que es el sueño. Muchas de las catástrofes causadas por el hombre fueron debido a la falta de sueño. Hubo un barco petrolero, ¿no? El Epsom Valdez, que estaba transportando 41 millones de litros de crudo y lamentablemente por quedarse dormido provocó el derrame y hasta ahora no se ha podido recuperar el ecosistema. El accidente de Chernobyl, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió? Ellos querían terminar el trabajo con prontitud y restaron horas de descanso. Y después tuvimos el gran desastre, ¿no? Y que se calcula que hasta el año 2065 eso es inevitable, ¿no? Por todo lo que ocurrió. Y creo que esto damos o lo vemos a diario, ¿no? Los accidentes de tránsito, lamentablemente a veces se quedaron dormidos, ¿no? Estaban en el transporte de los ómnibus, ¿no? Y ocasionaron desgracias, cosas fatales. Se calcula que el 30% pues, de la población sufre de insomnio. ¿Es un síntoma o es un desorden del sueño? ¿Por qué decimos que es un síntoma? Porque a veces el insomnio puede ser parte de otra enfermedad, como por ejemplo las apneas obstructivas del sueño. Este pacientito que yo les digo ronca en la noche, se despierta constantemente, entonces el paciente no se da cuenta que ronca, pero les dice, ¿sabe qué, doctor? Yo me he dado cuenta que no puedo dormir en la noche, ¿no? Me despierto cada rato. Entonces, esta dificultad para dormir es parte de otra enfermedad, que son las apneas. Se dice que el índice de accidentes es 3 veces mayor que el de la población general y por la magnitud y severidad es un problema de interés de todos nosotros, de todos los médicos. ¿Por qué? Porque hay que mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen y porque es un predictor significativo de ausentismo, de altos costos y se ha hecho estudios que las personas que no descansan bien en un trabajo, ¿no? En el centro de trabajo, tienen más facilidades de estar discutiendo con las personas, ¿no? Hay muchos criterios, yo los voy a nombrar rapidísimo, nomás para que tengan una idea, que me dice, que me habla de un insomnio. Por ejemplo, durante la noche, aquel paciente que me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo me voy a acostar y me da 1 hora, 2 horas, tengo dificultad para iniciar el sueño. O aquel paciente que me dice, doctora, yo me quedo de inmediato, a los 10 minutos, me quedo dormido, pero me despierto constantemente 5, 6 veces, 7 veces en la noche. O aquel paciente que me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo me acuesto, duermo, pero a las 3 de la mañana me levanto. O aquella persona que dice, ¿sabe qué, doctora? Yo no sé por qué, yo estoy cansado, pero doy 1000 de vueltas para irme a acostar. O en el caso de los niños, ¿no es cierto? No se duermen si no tienen al papá, a la mamá o algún cuidador, ¿no es cierto? Que esté a su lado y que pueda dormir. Dentro de los síntomas diurnos es la fatiga, el malestar, problemas de memoria, problemas de atención, problemas de concentración, bajo rendimiento familiar, académico, escolar, social, muy irritable. Me muero de sueño durante el día, tengo problemas de conducta, ¿no es cierto? No estoy motivado y tiendo a reaccionar muy tardíamente y esto pues me predispone a errores o accidentes. Entonces, ¿cuál es los criterios que yo tengo que tener para decir, este paciente tiene insomnio cuando yo tengo un síntoma del sueño y un síntoma diurno? O sea,
yo tengo que tener dificultad para dormirme, pero al día siguiente estoy con problemas de memoria, irritable, fastidiado, ¿no? Pero lógicamente esto se va a dar siempre y cuando existan las condiciones, ¿no es cierto? Yo tengo las condiciones adecuadas. Por ejemplo, esta dificultad persiste a pesar de que hay una habitación, de que yo tengo una cama, un apropiado colchón, apropiadas almohadas, porque aunque parezca raro, son importantes esas cositas, ¿no? Esos detalles, ¿no? De que mi habitación sea de una temperatura adecuada, que no haya mucha luz. A veces dormimos con la ventana hacia la calle y duermo en una avenida principal y a las 4 de la mañana ya comienzan a pasar los carros, ¿no? Entonces, los ómnibus tocan el claxon, me provoca despertar. O a veces al frente de la casa tengo un letrero luminoso, ¿no? Y en la noche me lo dejan prendido y tengo problemas para poder, Entonces, es importante también las condiciones y es importante al día siguiente tener esto, no poder rendir, no estar adecuado para el trabajo. Se llamará pues insomnio crónico cuando estos síntomas los presento 3 veces por semana, ¿no es cierto? Y tienen una duración de 3 meses. Pero este insomnio puede presentarse como parte de alguna enfermedad, mucha ansiedad, o hay algunos pacientes que tienen alguna enfermedad de salud mental, entonces el insomnio forma parte de ello. O tengo dolores, ¿no? Hay veces tenemos los pacientes que sufren de neuropatía diabética y en las noches tienen unos dolores, calambres en las piernas. Ya hemos hablado de otros desórdenes como las apneas o ser un propio síntoma. ¿Cuáles serán los factores de riesgo? Si en algún momento he tenido problemas para dormir, la edad, sí, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque acuérdense que toda esta regulación está en nuestro cerebro y el cerebro también sufre el proceso de envejecimiento. Es más frecuente en el sexo femenino, sobre todo en la época posmenopáusica. Si yo tengo un problema de salud concomitante, ¿cuántas personas, no es cierto, por ejemplo, tienen su broncoespasmo, su asma en las noches? Lógico, eso no los deja dormir. O a veces tengo una regurgitación. Me dicen, ¿no? Doctora, yo me acuesto y tengo pues una acidez, ¿no? Por el decúbito dorsal. Eso no lo hace que el paciente pueda conciliar el sueño. Y también se ven algunas personas cuando viajan a una altura, ¿no? Por los problemas respiratorios. Es importante también recordar que todos los seres humanos y las plantas también tienen un ritmo circadiano. Este ritmo circadiano está dado por la luz y por la oscuridad. Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque este proceso que se hace gracias a este reloj biológico que tengo, hace que pues que a partir de las 11 de la noche las personas tengan ganas de descansar, tengan ganas de dormir y, lógico, al día siguiente se levantarán a las 7 de la mañana. Si nosotros no somos constantes en cumplir las normas del sueño, vamos a presentar pues insomnio, somnolencia diurna, problemas de concentración, problemas de memoria. ¿Por qué es importante el ritmo circadiano? Porque durante el día, ¿no es cierto? Gracias al día, gracias a la luz, tengo el aumento de la presión sanguínea, mi estado de alerta es mucho mayor, tengo mejor coordinación, mi reacción es más rápida, mi temperatura corporal es más alta. Pero en la noche, ¿qué pasa? Mi presión sanguínea es más alta, se libera esta sustancia, la melatonina, y esta melatonina me ayuda a mi sueño natural. Se va a realizar mi sueño profundo y la temperatura corporal es más baja. Todas estas funciones llevan el ritmo de la vigilia y el ritmo del sueño. Y se cumplen cuando nosotros cumplimos con nuestro horario de sueño. ¿Por qué es importante? Porque justamente en la noche voy a producir melatonina y la serotonina, que son
hormonas que son sustancias importantes que me va a dar bienestar y me da tranquilidad. En los niños, la hormona del crecimiento, y también se va a regular patrones de hambre y saciedad, porque se producen unas sustancias como la lectina, la grelina, que tienen que ver con el apetito y la saciedad. Por eso que cuando no dormimos bien, cuando nos quedamos hasta más tarde, nos da hambre y estamos a veces como ratoncitos buscando un alimento que comer en la madrugada. Y durante el día, pues nos sube la adrenalina, la noradrenalina y nos pone pues vitales con ganas de hacer nuestras actividades. Si hay una desincronización, sea por los motivos que sea por genética, sea por alguna enfermedad, sea por los turnos rotativos, lamentablemente va a haber una alteración de nuestro sueño. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del insomnio? La historia clínica. Es fundamental preguntar a nuestros pacientes cómo descansa, cómo duerme, a qué hora se acuesta, a qué hora se cree que se quede dormido, si se despierta varias veces en la noche, a qué horas se levanta, si hace siestas durante el día. Porque hay pacientes que, por ejemplo, dicen, doctora, yo duermo poco. Claro, me acuesto, por ejemplo, doctora, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, y yo 3 de la mañana ya no puedo dormir. Y si ustedes se dan cuenta, ha dormido sus 8 horas. Pero ¿qué es lo que tiene este paciente? Una fase adelantada. No tiene un insomnio. Es cuestión de regular ese relojito para que encaje que debe de dormir 10 u 11 de la noche, ¿no? Ya es importante también la pareja, porque la pareja nos va a dar datos que a veces es lógico, porque el paciente está descansando, desconoce, no los siente, no los ve. En algunos casos será importante hacer la polisomnografía, que no es otra cosa que colocar electrodos, ¿no?, en el cerebro, cerca de los ojitos, para ver la respiración, para ver la saturación de oxígeno, y se hace en un laboratorio de sueño toda la noche, ¿no? Y un personal que se queda cuidándolo, ¿no?, y para ver si hay alguna enfermedad asociada, como por ejemplo la apnea obstructiva, como por ejemplo las piernas inquietas, que no los deja dormir en nuestros pacientes. Y también le vamos a pedir la colaboración del paciente en que me haga, ¿no es cierto?, un, un gráfico, un diario, ¿no?, en el cual me diga a qué horas duerme, a qué horas se levanta, si hace siestas, para nosotros tener una idea qué es lo que está pasando con su sueño. Creo que para nadie es raro haber tenido dificultad para dormir en esta época de pandemia. Y nuestro cuerpo tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque estas restricciones, como por ejemplo el no salir, el no poder hacer deporte, el no ir a mi centro de estudio, el no ir a mi centro de trabajo, el no exponerme al sol, hace de que yo pierda este ritmo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando nosotros vamos a laborar, no es que yo entro a las 7 de la mañana y me la paso trabajando hasta las 7 de la noche, no. Hay momentos que uno tiene un break para almorzar, para hablar, para hacer una parte social. Y eso ayuda también a nuestro organismo, ¿sí? Y nuestro cerebro sabe que ese sitio es para laborar, que ese sitio es para estudiar. Nos da la luz solar y eso también ayuda, porque hemos hablado mucho de este ciclo luz-oscuridad. Lamentablemente en la casa, con esta pandemia, no tenemos los límites entre la tarea y el hogar. A veces el trabajo es recargado. En esta pandemia esto se ha incrementado. Tenemos que trabajar también porque tenemos que cuidar el trabajo, ¿no? Entonces nos exigen más y uno no pone límite. Mientras que yo trabajaba y salía a las 4 de la tarde, hoy sigo en la computadora a las 5, las 6, las 8, las 9, las 10. Y esa luz de la computadora, lógicamente, me inhibe la producción de la sustancia que tiene que ver con mi sueño. También me va a hacer que yo esté más tiempo despierto. Y lógicamente, lo que a todos nos ha pasado, el estrés por muchos motivos. Me puedo contagiar, mañana tengo que ir a trabajar, Dios mío, que no me pase nada, tengo un familiar, tengo un vecino, tengo un conocido que está enfermo. Entonces, todos estos mecanismos básicos que nos hacen
dormir bien se han visto afectados. ¿Cómo debo manejar el insomnio? Uno, mejorar los hábitos de sueño. ¿A través de qué? A través de la higiene del sueño. Identificar cuáles son las causas, corregirlas, las terapias conductuales y los fármacos. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos la higiene del sueño. ¿Y qué ha pasado con la higiene del sueño? Pues a veces los dormitorios se han convertido hoy también en nuestra oficina, ¿no? Porque a veces llevamos la laptop, trabajamos ahí o vemos televisión. La recomendación es, por favor, la cama solo sea para dormir. ¿Por qué? Porque el cerebro lo asocia. Ve cama, asocia que tiene que dormir. Pero si nosotros llevamos el trabajo, llevamos la computadora o estamos con el celular, el cerebro pierde esas condiciones y entonces asocia que también puedo distraerme, que también puedo trabajar. Si estamos acostumbrados a una siesta, por favor, que esta sea menos de 20 minutos y máximo hasta las 4 de la tarde. Se dice que en las horas ya nocturnas hay que evitar exponernos a las pantallas, evitar exponernos la computadora, al celular. No llevemos el celular a la cama y mucho menos si lo tenemos encendido, porque hay veces está el sonido de que llegó un mensaje y lógico, queremos saber quién nos ha mandado el mensaje, qué es lo que hay, qué ha pasado, qué ha sucedido, ¿no? No hacer ejercicios intensos a partir de las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicios produce una sustancia que es la adrenalina y que eso más bien nos pone con energía, nos pone pilas. Evite tomar licor, evite consumir café en horas ya de la tarde, el chocolate, el Milo, ¿no es cierto? Realicemos actividades relajantes, capaz una ducha, capaz tomar una leche con miel, ¿no es cierto? Que el entorno sea adecuado, ¿no? Evitar el ruido, evitar el exceso de luz, levantarse siempre a la misma hora, sábados, domingos, feriados. Hacer nuestras rutinas, ¿no? Capaz nos cepillamos los dientes, nos ponemos los pijamas, ¿no es cierto? Me gusta leer, lea una hojita, dos hojitas, pero algo que sea relajante. Me gusta escuchar música, diga, algo pues de música relajante, ¿no? Y lógicamente en la noche una cena ligera. A veces cometemos el error, ¿no es cierto?, de que no tenemos tiempo para almorzar y cenamos copiosamente y la digestión hace difícil la conciliación con el sueño. Importante identificar la causa. Si yo tengo un estrés, si yo tengo una enfermedad de fondo, un problema cardíaco, un problema urinario, dolores, soy roncador, tengo que solucionarlo para poder descansar bien. Y hoy ya está muy de moda la terapia cognitiva conductual, ¿no? Que es un tratamiento psicológico que la idea es tratar de modificar los pensamientos, que a veces tenemos pensamientos, sentimientos, todo negativo, ¿no? Por ejemplo, hoy día fue un día difícil, vamos a suponer. Entonces decido irme a dar una vuelta a un centro comercial o comprarme algo. De pronto veo a alguien conocido, ¿no? Y le quiero pasar la voz, pero no se da cuenta de mí. Entonces, un pensamiento perjudicial sería, no me quiere hablar. Pero más bien nosotros debemos de tener un pensamiento favorable. Está preocupado en algo, capaz por eso no me ha saludado. No tener ese sentimiento de que me siento mal, de que, ay, seguramente se ha peleado conmigo y yo no recuerdo, ¿no? No, por el contrario, no tener ningún sentimiento negativo. Que nuestra reacción sea favorable, que nuestro comportamiento sea pasarle la voz, hola, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Disculpa, ¿no? Te dirá. Pero no pues, pero no pues decir, ay, me tratan así, capaz no quiere hablar conmigo y yo, ¿sabes qué? Ya dejo de pasearme y me voy a la casa y me pongo más triste. No, esa es la intención de la terapia cognitiva conductual, ayudar a modificar estos pensamientos negativos y siempre ser positivo.
Por lo general se maneja esto en la ansiedad, en la depresión. El tiempo que puede durar depende de cada paciente, pueden ser semanas, pueden ser hasta 6 meses, y por lo general se inicia pues con una terapia de control de estímulos, ¿no? Que fue desarrollada por el profesor Botzin, ¿no? Y dice, acuéstate en la cama solo cuando tengas sueño. Usa la cama únicamente para dormir. Si te acuestas y no consigues dormir, levántate, ve a otro ambiente. Y cuando tengas sueño, nuevamente regresa a tu cuarto, a tu cama a dormir. ¿Te acostaste? ¿No logras dormir? Nuevamente sales de la habitación y te vas a otro ambiente. Ya me dio ganas de dormir y retorno. Pero al día siguiente, independientemente de la hora que me acosté, levantémonos siempre a la misma hora y no hagamos siesta. ¿Cuál es el objetivo? Relacionar cama con sueño y no crear ese temor que muchas veces las personas cuando padecen de insomnio dicen, llega la noche, Dios mío, no voy a poder dormir, ven la cama y tienen el temor. Entonces, ese es uno de los objetivos y una de las fármacos, hay muchos fármacos y cada una de las personas tiene una indicación que su médico se lo dará de acuerdo a lo que hable con él, de acuerdo a lo que le encuentre, de acuerdo a lo que le informe. Es importante tener un buen sueño que sea reparador, que sea de buena calidad, porque de esa manera yo voy a evitar a largo plazo la obesidad, la diabetes, la ansiedad, problemas cardiovasculares, depresión. Recordemos, sueño regular para un futuro saludable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas que nos han ido formulando todas aquellas personas que han estado presentes. De todas maneras, los invitamos a que sigan haciendo sus preguntas para que puedan ser respondidas. Dentro de las preguntas hay una pregunta muy interesante y me dice, doctora, ¿el sueño puede ser hereditario? Es decir, si mi papá, mi mamá tienen problemas de insomnio y yo lo puedo heredar, pues, o es un problema que no lo voy a tener de repente en el tiempo y solo queda un problema propio de mi familiar directo, ¿no? Hay enfermedades que son hereditarias con relación al sueño. Hay enfermedades, el insomnio puede ser una de ellas, como la hipersomnia, o sea, tener mucho sueño. Pero lo que más se ve es el ambiente en el cual nos hemos desarrollado. Si yo tengo un grupo familiar que cuando uno se acuesta, ya son 9, 10 de la noche, el resto de la familia tiene que seguir haciendo sus actividades, pero baja el volumen del televisor, disminuye las luces, disminuye el ruido y la persona va a poder descansar bien. Pero si yo estoy en un ambiente en el cual, oye, uno se acostó, pero el otro está gritando, estoy con la música en alto, yo tengo que tener un trabajo, pero sienten mis tacos, ¿no? Tac, 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 que estoy caminando por ahí. Entonces, ese ambiente hace de que la persona no desarrolle una buena higiene del sueño. Entonces, ¿que hay factores hereditarios? Sí. Hay el dormilón corto, hay el dormilón largo, hay pacientes que usted dice, mire doctora, yo 4 o 5 horas duermo y al día siguiente rindo. Ese es importante, su rendimiento al día siguiente. Como hay personas que dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo tengo que dormir 9 horas. El día que yo no duermo 9 horas, el día siguiente me peleo, pero hasta con mi sombra. Pero lo más importante será los factores ambientales. Pero todo nos comenta ahora. Y hay una pregunta de una persona que nos comenta, doctora, me levanto, puedo conciliar el sueño, no hay ningún problema, pero todas las noches me levanto a las 3 de la mañana. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo puedo hacer para esta situación, no? Concilio el sueño, pero 3 de la mañana vuelve un hábito, ¿no? Claro. Vuelve un hábito levantarse a esa hora. A ver, si la persona que nos hace la pregunta se acuesta 10,
11 de la noche y se levanta a las 3 de la mañana, estoy hablando de un despertar precoz, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la pregunta sería, ¿y al día siguiente rindes o no rindes? Si tú rindes, mira, es probable que tú seas un dormilón corto, pero si tú al día siguiente no rindes, tienes baja concentración, estás malhumorado, tienes dolor de cabeza, etcétera, etcétera, hay que buscar por qué. La causa más frecuente que nosotros vemos de un despertar precoz es la depresión, es la tristeza. Entonces, habría que encaminar por ahí. Otro caso sería si yo tengo un paciente que se acuesta a las 8 de la noche y se levanta a las 3. Está durmiendo sus horas y ese paciente está mal sincronizado su ritmo circadiano. No estoy hablando de insomnio, estoy hablando de ese ritmo circadiano que está en fase adelantada. Nos quedó clara la respuesta. Y hay una pregunta que me parece muy interesante. Usted nos mostró cómo los adultos mayores eh, tienen menos horas de sueño. Y la pregunta que nos hacen es, ¿un adulto mayor también tiene que dormir 10 a 7 horas? ¿O cuántas horas debería descansar un adulto mayor? Uh-huh. Se dice que los adultos mayores, lo ideal es que descansen en promedio 7 horas. 6, 7 horas, eso es lo ideal. Y permíteme extenderme un poquito. ¿Qué es lo que a veces sucede con las personas de la tercera edad? Es que ya hay veces en la casa no les damos obligaciones, no les damos algo que haga y lo tenemos sentaditos. Y entonces, lógico, pongámonos cualquiera de nosotros en un lugar muy cómodo, bien sentadito, viendo la televisión, así no tengas problemas de sueño, probablemente va a quedarte dormido. Entonces, muchas veces lo que sucede con las personas de la tercera edad que hacen pequeñas siestecitas, a veces de minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, y esto le va a pasar factura en la noche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Exponerlos a la luz. Que no me llega la luz, que no me llega el sol a mi casa, prendan la luz. Esas personas de la tercera edad tienen que estar expuestas, así sea la luz artificial, en horas diurnas. Muchísimas gracias por el aporte. Y hay una consulta, que hay una persona que nos dice que es una persona adulta mayor, que tiene Parkinson, que incluso toma alprazolam para descansar, pero aún así no puede dormir a pesar de la medicación. Y la pregunta es, ¿qué le podemos recomendar a esta señora? Y de repente la otra pregunta que le hago yo es, ¿hay enfermedades neurológicas como el Parkinson que Sí, los pacientes con Parkinson es común que tengan dificultad para dormir por una sencilla razón. El Parkinson se debe a que yo no produzco algunas sustancias. Eso explica el temblor y eso explica la rigidez que tiene el paciente o la lentitud para hacer las cosas. Pero esta sustancia también interviene en el sueño y es por eso que ellos tienen dificultad, número uno. Número dos, muchas veces los fármacos que damos me alteran también el sueño. Número 3, los pacientes con Parkinson tienen patologías asociadas, como por ejemplo, tienen piernas inquietas, desde en la noche constantemente están moviendo las piernas y les provocan despertar. Tienen apneas obstructivas, son roncadores, a pesar de que por lo general ustedes ven que el Parkinson son delgados. Es bien raro ver un Parkinson subido de peso, son delgados, ¿no? Pero hay veces hacen apneas obstructivas del sueño. Y además, ellos no controlan bien el sueño donde hay una atonía muscular. Y entonces son pacientes que sueñan y sueñan y se pelean, ¿no? Y es muy frecuente escucharlo, doctora, siempre sueño que me están persiguiendo, que me quieren hacer. Es parte de la enfermedad. ¿Qué le podemos ayudar? Le podemos ayudar primero tratando de regular su Parkinson y dos, viendo la dosis de medicina que está tomando la noche. A veces tenemos que cambiar por otra benzodiazepina y lograr que ellos descansen mejor, porque a ellos les conviene que duerman en la noche para que el Parkinson esté equilibrado.
Sobre tu segunda pregunta y me dices, ¿qué enfermedades? Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares. Recordemos que el control del sueño está en el cerebro y a veces con tan mala suerte que justo el coágulo de sangre o la hemorragia está localizado en las zonas que controlan el sueño. Y ellos hacen alteración del sueño. Duermen de día y están despiertos en las noches. Entonces a ellos, por ejemplo, es difícil manejarlos. Porque tenemos que buscar la medicina adecuada y la familia nos tiene que apoyar muchísimo para que no duerma durante el día y pueda el paciente conciliar de noche. Las epilepsias. Hay muchos síndromes convulsivos asociados, ¿no es cierto?, con problemas para dormir. Hay convulsiones que solamente se presentan en la noche y además los fármacos, porque la gran mayoría de los fármacos anticonvulsivantes justamente me dan sueño. Y en tercer lugar, nosotros hemos visto en el hospital, por ejemplo, mucha asociación epilepsia, apneas obstructivas y piernas inquietas. Y por último, otra de las patologías que también vemos son los niños hiperactivos y con déficit de atención. Muchas veces vamos a tener que la mamá acude con un niño de 3, 4 años que no logra conciliar el sueño. Y posteriormente están haciéndole el diagnóstico de esta enfermedad. Hay patologías.